Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta de calabaza. Es un postre que vamos a preparar de calabaza con una salsa de yogur, muy fácil, súper delicioso y además esta receta os puede servir tanto para este postre como de acompañamiento para cualquier tipo de carne o pescado. Es una calabaza que vamos a preparar especiada. Tiene un toque dulce y salado que viene súper bien para acompañar cualquier tipo de plato. Así que bueno, os recomiendo muchísimo que os quedéis hasta el final, que os voy a decir los truquitos para que os quede perfecta. Muchísimas gracias a todos, comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es comenzar cortando la calabaza por la mitad. Esta es una calabaza tipo cacahuete o butternut, que también se llama. Bueno, antes de nada os quiero recordar como siempre que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y además también los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y también traducidos en varios idiomas. Una vez que tengo la calabaza cortada por la mitad, lo que vamos a hacer es coger una cuchara sopera y con la cuchara vamos a sacarle toda la parte donde tiene las semillas. Vamos a rascar muy bien para que no nos quede ahí ningún resto pegado y sacamos todas las semillas. Queridos amigos, como cada jueves os invito a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas fáciles, saludables, con pocos ingredientes y que se preparan pues muy rápido. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Ahora sí, una vez que tengo la calabaza ya con todas las semillas quitadas, vamos a proceder a cortarla en rodajitas. Ponemos la calabaza boca abajo y con un cuchillo que sea bien afilado vamos a cortar rodajas aproximadamente de 1 centímetro de grosor. Bueno, como sabéis, las calabazas, sobre todo esta variedad, que es la variedad cacahuete o también se llama butternut, es una variedad que sale aproximadamente entre otoño e invierno. Tiene la característica forma esta acampanada, la piel, como veis, es de color crema y la pulpa es anaranjada y muy dulce. Además tiene un toque como de sabor a nuez, por eso le viene ahí el nombre. Esta calabaza es ideal para hacer sopas, para hacer asados y sobre todo para hacer postres. Como dato muy importante, os digo que la calabaza es súper nutritiva, es rica en vitamina A, en fibra y además tiene poquísimas calorías, así que viene súper bien para dietas de adelgazamiento, pérdida de grasa o ganancia de masa muscular. Bueno, pues ahora, una vez que la tengo toda cortada en rodajitas de aproximadamente 1 centímetro, lo que voy a hacer es irle quitando la piel. Ahora ya, una vez que la tengo así cortada en rodajas, se le quita la piel muy fácilmente. No os aconsejo que la peléis antes porque una vez que la calabaza está entera, cuesta muchísimo trabajo, es una piel súper dura y no se puede cortar nada bien. Pero una vez que está así cortada en rodajitas finas, la piel es muy fácil de quitar. Así que ahí despacito y con paciencia le quitamos toda la piel. Y una vez que tenga toda la piel quitada, vamos a lavarla muy bien. Por si no lo sabíais, este tipo de calabaza se puede almacenar en lugar fresco y que sea oscuro durante muchísimos meses. Mantiene sus propiedades y sobre todo mantiene ese sabor tan dulce. Bueno, pues ya tengo la calabaza lavada y seca. Ahora lo que voy a hacer es colocarla sobre una placa de horno donde he colocado un papel sulfurizado o papel de hornear. El horno lo tengo precalentado a 180 grados. Y voy a colocar primero todas las calabazas. Una vez que las tengo todas bien puestas, que no queden superpuestas, que estén una al lado de otra, le vamos a poner sal, que yo en este caso le estoy poniendo sal rosa del Himalaya. Le vamos a poner también un toque de pimienta recién molida. Esta calabaza, como os he dicho en la introducción del vídeo, se puede utilizar tanto para preparar este postre como para utilizarla de acompañamiento para carnes, pescado, para lo que queráis, incluso añadirla a ensalada, a lo que queráis podéis prepararla, incluso una vez que está lista
si la cogéis y la moléis y le añadís un poco de queso cottage o de queso crema, podéis preparar también una crema de calabaza espectacular. Bueno, pues una vez que le he puesto la sal y la pimienta, le voy a añadir canela. Yo en este caso bastante canela. Vosotros le ponéis la canela al gusto, a mí me gusta con bastante canela porque le realza bastante el dulzor a la calabaza. A continuación, lo que le vamos a poner es un toque de aceite de oliva, que yo en este caso, para no pasarme, le voy a poner con spray. Y después le vamos a poner también un toque de miel. Pequeña cantidad de miel porque la calabaza ya es de por sí bastante dulce, así que un toque de miel simplemente para realzar el dulzor. Y lo voy a introducir en el horno, que como he dicho tengo precalentado a 180 grados, durante aproximadamente 30 minutos. Pasado el tiempo, cogemos un cuchillo y probamos pinchando cada trocito de calabaza, un par de trocitos los más gruesos, para ver que esté completamente tierna. Es importante que esté bastante tierna, que se deshaga bastante bien, para que después el sabor y la textura sea la correcta para este postre. Mientras tanto, dejamos la calabaza que se atempere un poquito y vamos a preparar un glaseado para darle brillo y también sabor y dulzor a este postre. Para ello vamos a utilizar una cucharadita de mermelada de melocotón. Vosotros podéis utilizar la que tengáis en casa, si tenéis mermelada de naranja, mermelada de fresa, de frambuesa, de lo que queráis. Y le vamos a poner 2 cucharaditas pequeñas de agua. Lo vamos a mover todo muy bien y lo vamos a introducir en el microondas aproximadamente 1 minuto. Yo os aconsejo que lo dejéis 30 segundos, lo saquéis, miráis cómo va y lo dejéis otros 30 segundos más para que el agua se incorpore bien a la mermelada y coja la consistencia correcta. Una vez que ya tenemos el glaseado listo, esto le va a dar bastante brillo a la calabaza y por supuesto también le va a dar sabor, pero sobre todo le va a dar un brillo espectacular. Con un pincel de cocina, yo en este caso he utilizado un pincel de silicona, vamos a pasarle a todos los trocitos de calabaza muy bien por encima y por todos los bordes para que nos quede bastante brillante y para que nos coja bastante el sabor. Como ya he dicho, la calabaza la he dejado atemperar, la he sacado del horno y la he dejado encima de la encimera puesta hasta que he preparado esto, que ha tardado un par de minutos. Le vamos dando muy bien a cada trocito de calabaza y como veis coge un brillo espectacular. Bueno, pues esto está ya casi listo. Una vez que tengo ya todos los trocitos de calabaza con el glaseado, la voy a dejar que se sigan atemperando, ya que el glaseado aún está también un poco caliente, y mientras tanto vamos a pasar a preparar una salsa de yogur griego que va a darle ya el toque espectacular a este postre. Además, le va a alzar muchísimo el valor nutricional y sobre todo la proteína. El yogur griego es muy rico en proteína y nos va a venir súper bien para que todo el balance nutricional quede bien equilibrado. Para ello preparamos un yogur griego en un recipiente, en un bol, y ahora este yogur lo vamos a aderezar, también muy sencillo y con un toque que vaya en acompañamiento y en sintonía con la calabaza. ¿Qué le vamos a poner al yogur? Pues a este yogur griego, que de por sí ya no es nada ácido, le vamos a añadir un toquecito de miel, aproximadamente una cucharada pequeña de miel, que serían unos 10 gramos de miel. Le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla y le vamos a poner, como no, un toque de canela. Ahora lo vamos a mover todo muy bien para integrarlo dentro del yogur y conseguir esa salsa que ya con la vainilla y con la miel veis que va cogiendo una consistencia un poquito más ligera. Así que esto ya lo tengo casi listo. Le damos a ir un par de vueltas y ahora vamos a montar nuestro postre.
es importante que además de estar delicioso, sea también pues visualmente bonito y visualmente pues agradable. Así que vamos a colocar los trocitos de calabaza en forma de abanico sobre un plato vistoso, como en este caso de color fuerte azul, que mirad cómo resalta, y le vamos a poner el acompañamiento de la salsa de yogur. Yo en este caso he optado por ponerla solamente en una parte, sin ponerle por encima la calabaza, para dejarle ver el brillo que ha conseguido con el glaseado que le hemos preparado. Para terminar de rizar el rizo y de completar su valor nutricional, le vamos a añadir grasas buenas, saludables, con un toque de nueces en este caso, que podéis acompañar vosotros con almendras, anacardos o lo que vosotros queráis, pipas de calabaza, cualquier cosa le viene espectacular. Unos pequeños hilos de miel por encima y esto está ya listo para degustar. Mirad qué pintaza tiene, os garantizo que se prepara súper rápido, no tiene nada de complicación, lo dejáis en el horno y se hace prácticamente solo y es un postre pues bastante agradecido y que seguro que a vuestra familia les va a encantar. Además, como digo, haced en cantidad un poco mayor y reserváis como guarnición para el resto de platos de la semana. Muchísimas gracias a todos, ese es el resultado final. Espero que os haya gustado, que por lo menos hayáis pasado un rato entretenido. Y como siempre nos vemos el próximo jueves con una nueva receta. Que paséis un maravilloso día. ¡Chao, chao!